El sol aún no ha nacido del todo, y ya una pregunta se cierne sobre el horizonte de la historia. ¿Qué significa cargar en el propio cuerpo un don que trasciende la carne y la sangre? ¿Qué precio debe pagar aquel cuya vida ha sido marcada desde el vientre, no por elección propia, sino por el destino y por la voz de Dios? En una aldea polvorienta de la antigua Israel, cuando las arenas del tiempo se medían por las batallas y las cosechas, nació un niño que jamás sería como los demás. El eco de su existencia se escuchó mucho antes de su llanto. Su madre, estéril y resignada al silencio del vientre, recibió la visita de un mensajero celestial que quebró la monotonía de sus días. Aquel ángel le anunció un misterio. El hijo que aún no conocía sería Nazareo, consagrado al Altísimo desde antes de nacer, apartado de la vida común, tocado por lo eterno. Ni vino ni navaja mancharían su destino. Y con ese anuncio, la historia dejó de pertenecerle a ella, había comenzado a pertenecer a todo un pueblo. El niño creció bajo las sombras de una tierra disputada. Israel gemía bajo el yugo filisteo. Eran tiempos de humillación, de tributos forzados y de ciudades que ardían con la arrogancia de los invasores. Los filisteos dominaban con hierro, con ejércitos organizados y armas forjadas que los hebreos aún no sabían producir. En cada mercado, en cada cruce de caminos, se sentía la tensión de un pueblo sometido, esperando la chispa de un libertador que pareciera no llegar. Pero en los campos de Sora y Estaol, allí donde el trigo se mece con el viento, un joven comenzaba a forjarse en secreto. Su cuerpo, robusto desde la infancia, se moldeaba como arcilla bajo un fuego invisible. Sansón, hijo de Manoá, no era solo un hombre en crecimiento, era la encarnación de una promesa. Y esa promesa ardía en sus venas con cada latido, con cada respiración. La fuerza que emergía de él no era explicable por músculos ni por disciplina, era una fuerza salvaje, como si el mismo rugido de la creación se escondiera en sus huesos. Un día cualquiera en su juventud ya revelaba lo extraordinario. Sansón despertaba con el sol acariciando su rostro, y el rumor de los campos llamándolo al movimiento. La vida rural lo envolvía en olores de tierra húmeda, y en el canto lejano de animales que no sabían nada de dioses ni de guerras. Pero incluso en esos gestos sencillos, lavarse el rostro en un arroyo, amasar pan con manos desproporcionadas, caminar entre los surcos de los sembradíos, había una diferencia. La aldea lo miraba con una mezcla de admiración y temor. Los ancianos murmuraban sobre su destino, las madres lo señalaban en silencio a sus hijos. Sansón no pertenecía del todo a los suyos, porque su grandeza lo aislaba. Era amado, sí, pero también incomprendido. Ese día, como tantos otros, el joven Sansón cruzaba territorios que rozaban las fronteras invisibles con las tierras filisteas. Los enemigos habían extendido sus ciudades fortificadas, y desde allí imponían su ley con brutalidad. Sansón caminaba sin miedo, como si no existiera barrera que pudiera detenerlo. Su andar era un desafío, un recordatorio de que no todo Israel se había doblegado. Y mientras avanzaba, su mente se debatía entre dos fuegos, el llamado de Dios, que lo apartaba para la guerra santa, y el llamado de su propio corazón, ansioso de vida, de mujeres, de vino, de todo lo que el voto nazareo le prohibía. De pronto, el silencio de la ruta se rompió con un rugido. Un león emergió de los matorrales, con los ojos encendidos como brasas, el cuerpo tensado para el ataque. Cualquier hombre habría huido o muerto en ese instante. Pero Sansón no era un hombre común. La fuerza lo invadió como un torrente desbordado, y sus manos se convirtieron en armas más letales que las garras del animal. Lo agarró por las fauces y lo desgarró en dos, como si fuera un cabrito. Y luego, sin alardear, continuó su camino, como quien guarda un secreto entre las piedras del campo. Ese instante no era solo una proeza física, era el símbolo de un destino que lo empujaba a enfrentarse, una y otra vez, a fuerzas descomunales. Pero el día de Sansón no era solo un catálogo de gestas heroicas. También estaba marcado por contradicciones. Tras la batalla contra el león, la calma de la tarde lo sorprendía sentado junto al pozo, donde el reflejo del agua parecía cuestionarlo. ¿Para qué tanta fuerza si su pueblo seguía humillado? ¿Era él un libertador o un juguete del azar? Esa dualidad lo perseguía, lo atormentaba. Podía arrancar puertas de ciudades y cargar con ellas hasta la cima de un monte, pero no podía arrancarse de dentro la inquietud, la atracción peligrosa hacia aquello que Dios le prohibía. Esa noche, en la penumbra, los relatos de los ancianos llenaban el aire con historias de Moisés, de Josué, de victorias antiguas. Sansón escuchaba, y algo dentro de él ardía.
Sabía que no estaba hecho para los campos ni para el anonimato. Cada palabra era un recordatorio de que su vida no era suya, de que cada despertar estaba marcado por una misión mayor. Y sin embargo, había en él un resquicio humano, un deseo de amar y ser amado, de elegir por sí mismo aunque su elección lo llevara al abismo. Así transcurría un día en la vida del hombre más fuerte que la historia conoció. Una jornada donde lo sagrado y lo profano se cruzaban a cada instante. Donde las manos que podían destrozar bestias también podían temblar ante la fragilidad de sus propios deseos. El mundo lo veía como un héroe en potencia, un juez destinado a quebrar las cadenas del pueblo. Pero dentro de Sansón, el día era también una batalla invisible, un forcejeo entre la obediencia y la pasión, entre la voz de Dios y la voz de su propio corazón. Y mientras la luna ascendía sobre las colinas de Judá, iluminando los campos dormidos, Sansón se acostaba bajo el techo de su casa, con la respiración pesada de quien carga un peso más grande que sí mismo. No era el cansancio del trabajo físico lo que lo agobiaba, sino la conciencia de que su vida no le pertenecía. En su sueño, quizá, aún veía al león, aún escuchaba el clamor de su pueblo, aún sentía la tensión entre lo divino y lo humano. Y al despertar, volvería a empezar el ciclo, un día más en la vida del juez consagrado, del hombre de fuerza sobrehumana que, sin saberlo del todo, caminaba hacia un destino tan glorioso como trágico. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el murmullo de un pueblo que, aún sometido, trataba de sobrevivir en lo cotidiano. Pero para Sansón, cada día era una cuerda tensa, un llamado inevitable al choque con su propio destino. El joven que había desgarrado leones ahora enfrentaba un enemigo mucho más complejo, su corazón, inclinado hacia aquello que le estaba prohibido. En las rutas que conectaban aldeas hebreas con ciudades filisteas, Sansón descubrió el magnetismo de lo extraño. Los ojos oscuros de mujeres ajenas a su fe, las risas en lenguas extranjeras, las promesas de una vida sin el peso del voto nazareo. Fue en esas andanzas donde vio por primera vez a la filistea que habría de encender un fuego en su interior. No era simplemente deseo, era el inicio de una grieta. Ella representaba todo lo que su pueblo temía, todo lo que Dios le había ordenado evitar. Y sin embargo, su corazón lo arrastraba hacia ella como las mareas al barco sin ancla. El conflicto estalló en su propia casa. Sus padres, Manoá y su esposa, lo miraban con preocupación. Habían criado a su hijo con la certeza de que era un instrumento divino, un libertador. Pero ahora escuchaban en sus labios la petición imposible: tómenla para mí, porque ella me agrada. La tensión familiar se volvió un reflejo del drama nacional, el elegido de Israel, deseando unirse con la sangre enemiga. Aún así, detrás de lo humano, se tejía lo divino. Nadie lo sabía aún, pero aquel matrimonio fallido sería el escenario donde comenzaría la verdadera guerra de Sansón contra los filisteos. La boda se celebró en Timnat, en territorio enemigo. Sansón, entre banquetes y vino que no bebía, se encontraba rodeado de 30 filisteos que lo observaban con desconfianza. Allí lanzó su enigma, un acertijo nacido del secreto del león que había matado y de la miel que luego encontró en su cadáver. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. El acertijo era su manera de desafiar a quienes lo rodeaban, de afirmar su superioridad entre aquellos que lo despreciaban. Pero la traición se coló por la rendija más frágil. La mujer que había elegido, presionada por sus compatriotas, arrancó de él la respuesta y la entregó a los suyos. Cuando Sansón descubrió la traición, la furia lo transformó. Su fuerza no era ya un simple prodigio físico, era la materialización de un juicio divino. En un arrebato que mezclaba dolor y venganza, mató a 30 hombres en Ascalón y arrebató sus vestidos para pagar la deuda de su acertijo. Y así, entre sangre y cenizas, comenzó su lucha abierta contra los filisteos. Pero Sansón no era un héroe de líneas rectas, sino un hombre de aristas. Su vida oscilaba entre lo sagrado y lo carnal, entre el celo por su pueblo y la búsqueda insaciable de placer. El mismo hombre que clamaba a Dios en soledad, sediento de justicia, era también el que buscaba mujeres en ciudades extranjeras, arriesgando su misión. Esa dualidad lo convertía en un personaje irrepetible, juez y amante, guerrero y soñador, instrumento de Dios y esclavo de sus pasiones. Un día en su vida podía transformarse en epopeya. Cuando los filisteos intentaron atraparlo en Gaza, creyendo que lo tenían acorralado, Sansón esperó la medianoche, se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con sus goznes y las cargó sobre sus hombros hasta lo alto de un monte frente a Hebrón. Aquella imagen, un hombre solo llevando sobre sí el peso de las murallas enemigas,
se grabó en la memoria de su pueblo como un símbolo. Ningún poder extranjero podía contener la fuerza del nazareo. Pero en la intimidad de su alma, Sansón no encontraba reposo. Su fuerza física no lo libraba de la vulnerabilidad emocional. Amaba con intensidad desbordada, y ese amor lo volvía ciego. Y allí, en ese punto exacto donde el destino y el corazón chocan, entró en escena Dalila. Dalila no era simplemente una mujer, era la encarnación de la tentación, la voz suave que podía acallar los rugidos de su fuerza. Vivía en el valle de Sorek, frontera de pasiones y secretos. Los filisteos, conocedores de la debilidad de Sansón, la sobornaron con promesas de riquezas y poder. Su misión, descubrir el secreto de aquella fuerza imposible. Los días junto a Dalila eran un torbellino. Sansón, que había humillado ejércitos, se entregaba confiado a la suavidad de su regazo. Ella lo preguntaba una y otra vez, ¿de dónde viene tu fuerza? Y él, jugando con el peligro, respondía con mentiras, cuerdas nuevas, sogas no usadas, trenzas tejidas. Cada vez, los filisteos lo esperaban en la sombra, y cada vez Sansón los derrotaba con facilidad. Pero la insistencia de Dalila perforaba su resistencia como gotas de agua sobre la piedra. Era una lucha invisible, más feroz que cualquier batalla física. No era el rugido de un león ni el grito de guerreros lo que enfrentaba ahora, sino la dulzura venenosa de un amor interesado. Y finalmente, cansado de la insistencia, quebró su voto, abrió su corazón y reveló el secreto que lo había acompañado desde el vientre. Nunca pasó navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el seno de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará, y seré como cualquier otro hombre. Esa confesión fue más que una traición a sí mismo. Fue el inicio del ocaso. Dalila esperó el sueño pesado de su amante, y con manos ajenas que empuñaban la tijera, le cortó las 7 trenzas que eran el símbolo de su pacto con Dios. Al despertar, Sansón intentó sacudirse como antes, pero el espíritu lo había abandonado. En un instante, el juez temido se convirtió en prisionero. Los filisteos, en un gesto de brutal venganza, le arrancaron los ojos. Y así, el hombre que había visto el esplendor de la libertad quedó reducido a tinieblas. Encadenado, humillado, obligado a girar la piedra de un molino como una bestia de carga. Esa jornada, que comenzó en brazos de una mujer, terminó en la penumbra de una cárcel. El héroe que había arrancado puertas y desgarrado leones ahora tropezaba entre muros fríos, con los párpados vacíos y la dignidad rota. El pueblo de Israel, al enterarse, lloró en silencio. El libertador había caído no por las espadas enemigas, sino por su propio corazón. Y sin embargo, incluso en la derrota, la historia no lo abandonó. Porque mientras el molino giraba y las sombras lo cubrían, su cabello comenzó a crecer. Y con cada hebra que renacía, también renacía la chispa de un destino que aún no había dicho su última palabra. La rueda del molino giraba lenta, una y otra vez, en un ciclo sin fin que parecía reflejar el destino del hombre que lo empujaba. Sansón, ahora ciego, encadenado y convertido en espectáculo de burla, escuchaba las risas de sus captores y sentía la áspera piedra en sus manos. El juez que había sido temido como un ejército entero, ahora reducido a esclavo, a farsa. Pero dentro de esas tinieblas había algo que ni el hierro ni la mutilación podían arrancar, la conciencia de que aún respiraba, y mientras lo hiciera, la historia no había concluido. Los días en prisión eran como un océano de silencio. En la oscuridad de sus párpados vacíos, Sansón repasaba su vida, los campos donde había crecido, el rugido del león desgarrado, las puertas arrancadas de Gaza, los brazos de Dalila y la traición que lo hundió en sombras. Cada recuerdo era un filo, cada memoria, una herida. Pero también eran llamas, brasas que mantenían vivo un rescoldo de fe. Y en ese lento proceso de despojo, Sansón encontró algo que antes había olvidado, la humildad de clamar nuevamente al Dios que lo había elegido desde el vientre. El tiempo pasaba, y con él, su cabello volvía a crecer. Nadie lo notaba, nadie lo consideraba importante. Para los filisteos era apenas un detalle, para Sansón era un recordatorio. La consagración que había perdido podía ser restaurada, no por su poder, sino por la misericordia divina. En ese crecer silencioso, casi secreto, se estaba gestando la última página de su destino. Llegó el día de la gran fiesta. Los gobernantes filisteos convocaron a su pueblo en el templo de Dagón, su dios de piedra, para celebrar la victoria sobre el enemigo más temido. Aquel día, Gaza se vistió de júbilo. Miles llenaron las gradas, hombres y mujeres,
príncipes y mercaderes, todos reunidos para burlarse del ciego que alguna vez había hecho temblar sus murallas. El templo vibraba con los cantos y los tambores, y el aire se impregnaba de vino y arrogancia. «Traigan a Sansón», ordenaron los príncipes. Y el hombre fue conducido entre risas y empujones, tambaleante, guiado por la mano de un muchacho. Era el espectáculo central, el trofeo viviente de los filisteos. Lo colocaron en medio del templo, donde todos pudieran verlo, donde la humillación fuera total. Cada burla era un dardo, cada carcajada un recordatorio de su caída. Pero dentro de él, algo se encendía. No era orgullo ni deseo de venganza personal, era el clamor ardiente de un hombre que entendía que su vida solo tenía sentido si se cumplía el propósito de Dios en ella. Entonces, Sansón habló al muchacho que lo guiaba: «Déjame tocar las columnas sobre las que descansa la casa, para apoyarme sobre ellas». El niño, ingenuo, lo llevó hasta los pilares centrales. Sus manos, endurecidas por años de batallas y meses de esclavitud, se posaron sobre la fría piedra. El bullicio del templo parecía ahogarlo todo, pero en su interior se alzó una plegaria, intensa como el rugido del mar. «Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego que me des fuerzas una vez más, para que en este acto vengue mis ojos contra los filisteos». El silencio eterno que había sentido durante meses se quebró. En lo profundo de su ser, la fuerza regresó, no como un arrebato ciego, sino como una corriente sagrada, última y definitiva. Su cuerpo, debilitado por el encierro, se tensó de nuevo como un arco listo para disparar la flecha final. Con un grito que desgarró el aire, Sansón empujó las columnas. La piedra crujió, el templo tembló, las risas se tornaron en gritos. Una nube de polvo se levantó mientras las vigas cedían y las gradas colapsaban. Los príncipes, los guerreros, el pueblo entero quedaron atrapados bajo los escombros. Y allí, en medio de la destrucción, cayó también Sansón. Su último acto no fue una derrota, sino una victoria sobrehumana. En su muerte derribó más enemigos que en toda su vida. El estruendo resonó más allá de Gaza, más allá de las fronteras. Israel, al enterarse, comprendió que el libertador había cumplido su misión. No con la gloria de un reino restaurado, sino con la sangre de un sacrificio final. Sus hermanos lo recogieron de entre las ruinas y lo enterraron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoá. Y sobre esa sepultura descansó el misterio de un hombre que fue juez, guerrero, amante y mártir. El legado de Sansón no podía medirse solo en las hazañas de su fuerza. Su vida era un espejo de la condición humana, grandeza y fragilidad entrelazadas, fidelidad y tentación librando una guerra eterna dentro del mismo corazón. Fue un hombre elegido, pero también un hombre vulnerable. Su historia enseña que incluso los dones más extraordinarios no bastan si no se alinean con la voluntad de quien los concede. Y, sin embargo, su caída no eclipsa su grandeza. Sansón demostró que la fuerza no está solo en los músculos ni en la victoria visible, sino en la capacidad de levantarse aún desde la oscuridad más profunda. Su último clamor a Dios reveló que la fe puede renacer incluso después de la traición y la derrota. Su vida, tan contradictoria, dejó un legado de advertencia y de esperanza. A través de los siglos, su nombre sigue resonando como un canto ambiguo, héroe y víctima, juez y prisionero, símbolo de poder y advertencia contra la debilidad del alma. La Biblia lo recuerda entre los grandes de la fe, no por la perfección de su vida, sino porque en su final confió en el Dios que lo había llamado desde antes de nacer. Si uno imagina un último día en la vida de Sansón, puede ver el amanecer sobre Gaza, el sonido del molino en la cárcel, la multitud burlona en el templo, y finalmente, el polvo que cubrió todo en el momento de su sacrificio. Ese día, marcado por la humillación y coronado por la redención, se convirtió en el clímax de una existencia escrita con sangre, lágrimas y gloria. La historia de Sansón nos recuerda que los dones divinos son armas de doble filo, capaces de levantar a un pueblo, pero también de hundir a un hombre si se usan para el deleite propio. Nos habla del precio de la desobediencia, pero también de la misericordia que permite un acto final de redención. Nos enseña que, incluso cuando los ojos han sido arrancados y la vida parece perdida, la fe puede devolvernos la fuerza para cumplir nuestro propósito. En el eco de los siglos, su voz aún se escucha, no en palabras, sino en un acto, un hombre ciego que, con sus manos sobre columnas de piedra, derrumbó un imperio para recordar al mundo que la verdadera fuerza no se mide por la vista, ni por el brazo, sino por la fidelidad a Dios en la hora más oscura. Y así, Sansón, el juez de fuerza sobrenatural,
Terminó su vida como la había vivido, entre lo humano y lo divino, entre la debilidad y la gloria. Su día final fue el día de su mayor victoria, el día en que se convirtió, no en un simple hombre fuerte, sino en un símbolo eterno de lucha, caída y redención.